Primero hablaré sobre las invasiones germanas. Para entender eh, sobre estas invasiones hay que saber que con esto, con estas invasiones comenzamos ya en la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Primero, cuando se da la toma de Roma, ¿no? Eh, estos, los romanos, tenían una forma de definir a la gente que estaba fuera de sus territorios, a estos llamados bárbaros, ya que antes se les conocía como individuos extranjeros, ¿no? La gente civilizada, ¿no? La que no sabía cómo comportarse, como dice aquí, no tenía una ciudad en el territorio romano. Es ahí que, eh, por su habladuría un poco vulgar, eh, se le denominaba como bárbaro. Este, Tenían tipos de migraciones, ¿no? Porque, ¿por qué llegaron los bárbaros a Roma? Fueron por migraciones o también por, por causas, ya sea demográficas, ¿no? Como se dice aquí, que era como un tipo de era de hielo pequeña donde los bárbaros estaban. Es ahí que la única manera de poder sobrevivir era trasladarse. ¿Y dónde era el lugar más cercano? Es aquí, ¿no? El Imperio Romano del Occidente. Eh, otra causa hizo que llegaran los germanos, los bárbaros, donde, donde los romanos, es que había un pueblo llamado los hunos, que presionaban demasiado a los romanos, haciendo que los bárbaros, se trasladen, ¿no? Esa es otra de las causas. Este, Hay que hablar también sobre sus migraciones, ¿no? Como dije, pueden ser entre migraciones pacíficas o invasiones violentas. Las pacíficas era como que se incorporaban al pueblo, llegaban como comerciantes, aldeanos, ¿no? Gente que no buscaba ahorita la guerra, ¿no? Buscaban acoplarse más que nada al territorio urbano. Eh, y las otras eran las invasiones violentas, ya cuando no había solución para poder tener eh, una manera de socializar bien con los romanos, ya los bárbaros buscaban un poquito de violencia, ¿no? No como aquí dicen los visigodos, derrotaron el imperio en la batalla de Italia, ¿no? Porque no fueron de una manera violenta, ¿no? Ya que no había otra solución para poder acoplarse a este grupo. Ya. Entonces, seguimos hablando sobre, sobre los reinos germánicos, ¿no? Cuando ya este, la civilización, ¿no? Roma ya fue tomada, había ya una acumulación de bárbaros, ¿no? En todo el pueblo, en toda la península, ¿no? Es ahí que los reinos, los bárbaros tuvieron que independizarse de alguna manera, pasar eh, de estar en un territorio común a estar en distintos territorios, ¿no? De ahí aparecieron varios reinos germánicos, como vemos acá, el reino franco, los visigodos, ¿no? Los ostrogodos, los normandos, ¿no? Los anglosajones que están aquí, ¿no? Son varios. Entonces, uno de estos inicios, ¿no? De los reinos germánicos fue este, ¿no? Principales reinos, ¿no? Los francos, como dije, los visigodos, los ostrogodos, los sajones y los paganos.
Ahora, ellos también tenían otras características que nos va a poner aquí. Eh, ¿Cuáles son? Eh, Ellos tenían su religión sobre los dioses eh, germanos, ¿no? Los dioses como Thor, Loki, ¿no? eh, Odín, Odín, ¿no? Es un tipo de religión nórdica, ¿no? Los nórdicos. Tenían un origen europeo, ¿no? ¿Qué, qué más? Eh, Ellos tenían un tipo de derecho, ¿no? De cómo hacer justicia, ¿no? En su pueblo, y era el derecho de constitucional. ¿Cuál era, de qué trataba? Este, Hacer que el hombre eh, pague, ¿no? Por lo que era acusado, ¿no? Ya era un poco clasista esto, porque era depende, ya que si una persona noble, una persona completa, hacía un, un maltrato a una persona pobre, hay que recibir el mismo castigo. También están otro tipo de, de derechos, ¿no? Que eran las ordalías o el juicio de Dios, que era una manera de mostrar que un hombre puede ser eh, eh, inocente, haciendo que realice pruebas un poco extremas, ¿no? Como si yo hubiera golpeado a alguien y la única manera de que sepan que yo soy inocente es que yo empiece a caminar en piedras fuertes, ¿no? Y piedras piedras quemadas. Y si yo no salgo herido ante ese suceso, es porque los dioses han dicho que yo soy inocente. Es una cruz, creen en ese tiempo. Eh, bueno, se dedicaban a actividades agropecuarias, ¿no? Y aquí está la urbanización. Eh, esto que causó de que ahora como los germanos estaban en todo este territorio, eh, en todo el territorio de acá, ¿dónde estaban los romanos? Tenían que ocultarse también. Ahora como se ocultaban, ya no había urbanización, ¿no? Las ciudades se cerraban, ¿no? Ya no había intercambio, comercio, es lo que no había, ¿no? Y ahora eh, se da, ¿no? El fin del Imperio Romano de Occidente. Otra consecuencia son el surgimiento de los romanos, ¿no? Estos romanos hacen que aparecen estas lenguas, ¿no? Y de ahí ya se difundan otras más. ¿No? Otra de las consecuencias que también se da es la plata, ¿no? El surgimiento, de la difusión del cristianismo. O sea, aquí los bárbaros con el tiempo aprendieron que, o sea, cristianizar, como que, este, como tenían una religión nórdica, aprendieron a difundir, ¿no? Los romanos, a los bárbaros, la religión eh, cristiana, ¿no? Y esto que causó que los bárbaros ya tomando el imperio, ¿no? Lo que era el imperio romano, se difunde el cristianismo, ¿ya? Y ahora sí, gracias a los bárbaros. Eh, ¿Qué más? Creo que de ahí ya se da el fin de los bárbaros y empezamos con el imperio carolingio. Ah, sí. El imperio carolingio. Ubicación, bueno, está en Francia, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos, que yo no tengo tanto en cuenta, pero ya. Que hablemos sobre su origen, ¿no?
el origen está lleno, una parte de lo que vamos a hablar sobre los francos, vamos a ser un especializado, pues, un especialista sobre los francos. ¿Por qué? Porque de aquí viene, o de aquí se originan, ¿no? Los carolingios, ¿no? ¿Por quién? Por el último rey, que era Clodoveo. Clodoveo realiza una, realiza la unificación del reino franco, ¿no? Él tenía una dinastía, pertenecía a una dinastía, y era la dinastía merovingia, ¿no? Cuando termina su dinastía, aparece ya lo que conocemos, ¿no? Este, la dinastía carolingia. Aquí, como ven, dice, se remonta al reino franco, se remonta al reino franco. Pues, como dice, esta aquí se remonta al reino germano, reino franco, ¿no? Fundado por Clodoveo. Eh, y tenía una dinastía llamada la dinastía Merovingia. Esta dinastía se alía, ¿no? Con la iglesia, se alía, y al final sigue la dinastía Carolingia, que ya aquí ya la que vamos a hablar. Pero antes de hablar de Carlomagno, hablemos de su padre, que era Pipino el Breve, que también había otro, el padre de Pipino el Breve, que era Carlos Martel. Bueno, hablemos un poco de él. Carlos Martel fue un mayordomo que ayudó a que los ataques musulmanes se ralentizaran, ¿no? ¿En qué batalla? Una batalla muy, muy pedida, es la batalla de Portier, ¿no? De ahí, cuando aparece su hijo Pipino el Breve, que tenía dos hijos, Carlos y Carlos Man. Eh, Carlos Man, que era el hermano de Carlos Man, fallece, y cuando fallece se le da el, el trono, a Carlos, llamado Carlos Man. Eh, ahora sí, Carlos Man, ¿qué hizo su gobierno? O sea, qué es lo que hizo su gobierno? Fue el primero en intentar que se reconstruya eh, el imperio, el imperio romano occidental. Como ya se había tirado abajo el imperio romano occidente, Carlos Magno, que ya tenía experiencia, ¿no? Quería reconstruir, quería otra vez tener parte de ese territorio. ¿Cómo lo logró? Haciendo campañas, invadiendo, ¿no? Y entre una de esas campañas propagaba el cristianismo, propagaba el cristianismo. ¿En dónde? En el pueblo de Israel, porque quería parte de este lugar. Ahora, cuando logra esto, obviamente la corona estaba feliz, ¿no? Porque como que le están dando prioridad a la iglesia, ¿no? Es ahí que uno de los sacerdotes, lo llaman Papa León, el Papa León III, lo corona aquí, lo corona, eh, lo corona a Carlos. ¿Quién lo corona? Papa León III. En una Navidad justa, en una Navidad. Lo corona y se convierte en emperador. ¿Por qué? Porque Carlomagno le dio como prioridad al cristianismo, ¿no? Su pago y la iglesia le convenía. Tenía una organización territorial, ¿no? Aquí está la organización territorial, eh, que consistía primero con los ducados. Los ducados, más que nada,
eran representantes o parte de la dinastía carolingia, eran primos, tíos, ¿no? de Carlomagno y fundaban esta organización, ¿no? que eran los ducados, o también llamados los duques, ¿no? Ellos que se especializaron sobre un territorio un poco más reducido, un territorio donde está solo la dinastía de la influencia. Los condados, aquí están los condes, ¿no? Más que nada eh, se especializaban en gobernar provincias, y los marcas, que son los marqueses, son los que ya gobernaban las fronteras, ¿no? Los límites fronterizos de territorio eh, de Carlomagno. Otro de, una de las personas importantes, ¿no? que tenemos que mencionar es el Michio Minucci, ¿no? ¿Qué hace el Michio Minucci? Como aquí dice, es un supervisor. Había dos tipos de Michio Minucci, uno sacerdotal y uno militar, pero hablemos igual en general. ¿En qué se, en cuál era su función en sí? Era supervisar, porque se tenía que acotar a las leyes, ¿no? que Carlomagno realizaba. Y obviamente él era como un, este, un, un espía, ¿no? de Carlomagno para saber si cumplía su, sus leyes. Ah, ok, entre esto crea también una dimensión cultural. ¿Por qué? Porque Carlomagno quería que su pueblo sea un poco más letrado, gente que sepa, quería que su pueblo sea una gente que no conozca nada, que no se especialice, ¿no? en ciertas cosas. Así que crea escuelas. Las escuelas, está la Palatina, que es más que nada para la nobleza. No hay que hablar de eso, era para la nobleza y se especializaban ellos. La conventual, no, o las conventuales, también llamadas este, monacales o catedrales, ¿no? Aquí quienes se precisaban los sacerdotes, ¿no? Se nutrían eh, de enseñanza religiosa. Y entre este tipo, y aquí, entre el tipo de enseñanza están estos estudios clásicos, que son el trip y el cuadril. El trip, el trip y el cuadril. ¿Qué consistía el trivium? Tres tipos eh, de conocimientos. Como vemos aquí, está la gramática, la lógica y la retórica. ¿No? La lógica retórica, ¿no? o la lógica filosófica, la gramática, y falta un elemento opuesto, que es la oratoria. La oratoria. El cuadrivium consistía en cuatro conocimientos, como lo vemos aquí: la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, que también era importante. Y ya hablemos de la parroquial, que es la otra escuela importante, porque aquí se les enseñaba a los pobladores italianos, ¿no? a escribir, a leer, ¿no? y poder utilizar de otro tipo de conocimientos distintos, ¿no? Ahora hablemos de la siguiente diapositiva. Decadencia, ¿cómo termina el imperio? Bueno, fue por guerras civiles. Hay que recordar que fueron por guerras civiles por parte de su descendencia. ¿Por qué? Porque cuando muere Carlomagno, cuando fallece, deja el poder a su hijo. ¿Y quién era su hijo? El famoso Ludovico Pío. Ludovico Pío. Y cuando se da esta
sucesión del poder a su hijo, Ludovico. Obviamente los hijos de Ludovico, o sea, los nietos de Carlomagno, también querían parte del poder que tenía el hijo de Carlomagno. Es ahí que cuando muere Ludovico se les entrega a tres de sus hijos el imperio carolingio. Obviamente estos tres hermanos se pelearon por eh, el territorio. Es ahí que hubieron guerras civiles, ¿no? Guerras civiles entre todos los hermanos. Cuando se da esto, eh, hay un tratado que busca que los hermanos puedan estar en paz y poder repartirse equitativamente de alguna manera el imperio, ¿no? ¿Cuál era el tratado? El tratado del nombre. El tratado, el tratado, que es muy importante también. Aquí, ¿quiénes eran los hermanos? Pues aquí están, ¿no? Luis el Germánico, Lotario y también Carlos el Calvo. ¿Qué consecuencias trajo? ¿Qué consecuencias trajo? Bueno, debilitamiento del poder central, ¿no? Todo el poder que tenía el imperio bajó. Bajó porque ya no había una organización que pueda controlar todas estas guerras. Es ahí que obviamente había invasores, como vemos aquí, ingreso de nuevas invasiones, que eran los normandos, los vikingos, como que eran los vikingos, los normandos, los magiares y los sarracenos, ¿no? Ahora, como había debilitamiento, se dio esta invasión. Ah, ¿qué más? Ascenso de los señores locales, ¿no? El feudalismo empezó a subir, ¿no? Los señores locales, los señores de cada ciudad, eh, se dieron cuenta que como ya el imperio carolingio está en decadencia, ya podían surgir, y cuando estos señores locales surjan, se creará el feudalismo. Dio origen al feudalismo, la caída del imperio carolingio. Ahora vemos sobre el imperio bizantino. ¿Qué es el imperio bizantino? Fácil. El imperio bizantino se da en Constantinopla, ¿no? Nunca fue Constantinopla, sino que fue su capital, pero hay que hablar primero sobre su origen. Hablemos sobre Teodosio. Teodosio tenía dos hijos, Arcadio y Honorio. A cada uno le dio parte del imperio romano en ese tiempo. A Honorio le correspondió la Roma del Occidente, que fue la que fue tomada por los bárbaros. Y Arcadio fue el que le correspondió el, el territorio bizantino. Por eso es el primer imperio bizantino. Eh, Fue un poco irónico, ¿no? Porque justo cuando estaba en apogeo el imperio bizantino, el imperio romano estaba en decadencia. Pero ya, hablemos sobre las características políticas. El cesaropapismo era que Basilius o el emperador no tenga el poder absoluto en el tema en el tema religioso como en el tema de Estado, político, ¿no? Y bueno, eh, fue un poco controversial, ¿no? Porque eso no es como que se ve todos los días. Siempre hay una pelea entre el Estado y la religión, ¿no? Pero aquí ya existía el César mismo que buscaba unificar el poder del emperador, pues sí. Otra característica de este imperio es la religión, porque antes había una religión que era la iglesia católica, ¿no? Y esta iglesia se dividió, ya dando al cisma de Oriente. La iglesia cristiana, la iglesia cristiana, o también llamada ortodoxa. ¿Por qué ortodoxa? Porque se consideraba la que seguía el camino, ¿no?, al bien, ¿no? Para ellos era el camino más acertado ser una iglesia cristiana. Se separó de la iglesia católica.
este, separa, separa la iglesia cristiana de la iglesia católica, ¿no? Y otra, característica cultural es el sincretismo. Sincretismo lo entendemos como unión de culturas. ¿Y qué culturas? Bueno, las grecolatinas, ¿no? Las grecolatinas y un poquito más random, las orientales, orientales. Es- Esas son las características del Imperio Bizantino. Este, ahora hablemos del mayor Basilio, ¿no? Que el Basilio, el que más destacó fue Justiniano, ¿no? Aquí, Justiniano. ¿Por qué? ¿Qué hizo Justiniano? Bueno, primero fue el emperador, el primer emperador más importante, ¿no? de este imperio. Eh, ¿Por qué? Porque este, logra ser el máximo expansionista, ¿no? del territorio bizantino. Eh, Él crea un tipo acá está, de recopilación de leyes romanas. Primero, máxima expansión territorial. Es lo que hace, ¿no? Una de las cosas muy importantes. Y también recopilación de, eh, recopilación de una legislación romana, que es el Corpus Juris Civilis, ¿no? Aquí están las leyes que se implementaron. Y otra, una cultural, fue la creación de la Basílica de Santa Sofía. Una de este tipo de eh, funciones o trabajos que hizo Cristiano. También implementó la creación de Constantinopla. ¿Y por qué es tan importante Constantinopla? Porque fue un nexo comercial. Un nexo que quiere decir fue una unión entre el comercio oriental y el comercio occidental. Sí, porque si lo ves en el mapa, está justo entre Europa y Asia. Así que no puedes decir que no fue un nexo, porque literalmente está entre dos continentes donde mucha gente puede ingresar o mucha gente puede salir con un montón de, de recursos, ¿no? O sea, te das cuenta que es un lugar muy estratégico, ¿no? Y bueno, con su toma, ¿no? Se termina este imperio con la toma de Constantinopla, ¿no? Con la toma de Constantinopla. Pues ya, eh, Constantinopla, ¿no? ¿Y quiénes lo toman? Bueno, fácil, los turcos otomanos, liderados por Mohamed. Bueno, aquí está escrito como Mehmed, pero yo lo escribo como Mohamed. Ahora hablemos sobre el siguiente imperio, el imperio musulmán, como ya habían visto. El imperio musulmán, ¿en dónde está ubicado? En la península arábiga, no, arábiga. Acá se ubica. Aquí, ¿quién tenemos? A una persona importante, ¿no? para este tiempo. Pero primero sobre qué es lo que se crea una religión por este señor llamado Mahoma. Mahoma es una persona importante sobre este imperio, Mahoma. ¿Por qué? Porque hace la iniciación de una nueva religión para este tiempo, es el Islam. Y para entender esto es como que la unión entre la religión cristiana y la religión judía se unen y se crea el Islam. El Dios que se tenía que respetar era el Dios Alá, un Dios muy parecido al Dios cristiano. Tenía la
características de las mismas historias, ¿no? De alguna manera, pero de, representaban, representaba de diferentes formas. Eh, qué es lo que sucede con este señor? Bueno, eh, hace que haya monoteísmo en su pueblo, porque él era de un pueblo, hace que primero haya monoteísmo judío cristiano. ¿Y tú crees que la gente de ahí le gustaba? No, porque ahí todas las personas eran politeístas, todos tenían un montón de dioses, ¿no? Y a quién no le gustó, a la Meca, a la Meca, que era el lugar, el centro religioso político, donde se acentuaban, se supone, todos los dioses, ¿no? Ahí con los religiosos, ¿no? Cuando Mahoma viene con su idea de que, bueno, el ángel Gabriel vino a decirle que tenía que adorar al dios Alá, ¿no? Los de la Meca obviamente no se lo creyeron y se enojaron con Mahoma. Cuando la Meca se entera que sigue propagando, queriendo influenciar al pueblo sobre el judaísmo, eh, ¿qué creen que hagan los Meca, no? Perseguirlo fácilmente, los persiguen. ¿Por qué? Porque sabían que no les convenía que una persona así, bien random, venga a decirles o contradecir todo lo que construyeron de una manera eh, así fugaz. Así que se da la persecución de Mahoma. Y a esto se le llama el Eya. La persecución de Mahoma fue el Eya. ¿Hasta dónde migró? Hasta Yatrib. O bueno, que era Medina, Medina, sí, ciudad de Medina, que también logró unidad política y comercial de Arabia. Cuando él tiene el poder, cuando Mahoma llega a tener el poder, él tiene una organización política también del imperio. Primero tiene al califa, que es el jefe político y religioso, porque si no lo sabían, él tenía muchos amores, se podría decir, y entre ellos era una niña de 9 años. Cuando se casa, nos pone que está con la niña. Presenta una oración por el padre, ya que el padre es la gente que tenía la plata, es ahí como que lo contrata y le da esos poderes de jefe político y religioso. Y aparece el primer califa, que era técnicamente su sueño. ¿Y quién era? Abu Bakr, primer califa Abu Bakr. Luego se da el gran visir, que es el primer ministro, ¿verdad? El que buscaba, buscaba ayudar al emperador no a tomar una decisión. Y el valí, que era un gobernante de una provincia. Los califatos, hablemos de los califatos, ¿no? Las etapas, o sea, cómo, cómo, este, cómo se, cómo estuvo el proceso, ¿no? Del imperio musulmán. Hablemos primero del ortodoxo, del, este, del califato ortodoxo. ¿En dónde? En Medina. Ya saben dónde fue Medina, ¿no? En Yatrib, ¿no? Donde se ocultó el imperio de Mahoma. Y por eso es donde inicia, se inicia la expansión. Se inicia la expansión. Luego está el califato de Omeya, en donde, en Damasco. ¿Y qué sucede aquí? Máxima expansión territorial. Vamos de menor a mayor. Se inicia la expansión, se da una máxima expansión, y en la de Abasida se da un esplendor cultural. En Bagdad, esplendor cultural. Abasida, califato de Abasida.
Así que el califato ortodoxo inicia la expansión. En el califato omeya será la máxima expansión y en el califato de Abbasida será un esplendor cultural. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora sí. También, ¿qué hace Mahoma? Crea, crea su religión, ¿no? Que era el Islam, que dice. Era el Islam. Ante ello se crea también un libro importante que está en todas las escrituras, que es Corán, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Aquí es donde Mahoma revela cómo es que se inició, cómo es que se origina esta religión que es el Islam. Revela cómo se inició el Islam, ¿no? ¿Y por quién fue? Por el alcance Gabriel que le dio como que la misión de iniciar el monoteísmo. También el Islam presenta pilares, ¿no? Pilares que se deben de seguir. Confesión de la fe, confesión de la fe, Dios y la oración, y como mínimo tiene que ser 5 veces al día. La limosna, ser humilde, eh, y ayuno en el mes de Ramadán. Ayuno en el mes de Ramadán. El último ya peregrinación a la Meca. Solo se da una vez en la vida, solo una vez. Y ya con eso determinas los pilares, ¿no? Como que los mandamientos que tiene el Islam para ti. Y uno más, es como un sexto pilar, pero no tan considerado. eh, es el yihad. eh, Es el yihad, el esfuerzo que da la persona, la defensa que da la persona, la influencia que da la persona por la propagación de la ley. Buscar que la gente vea que Allah es el máximo Dios, ¿no? Como Dios, y a eso se le da como de sus pilares. Y bueno, manifestaciones culturales, ¿no? Que es de manera filosófica, de manera algebraica y de manera mental. Son varias manifestaciones culturales. Y de ahí se termina todo. Eso fue todo. Gracias por escuchar. Y bueno, el próximo video será sobre feudalismo. Muchas gracias. Muchas gracias.